Nunca pensé que una terraza soleada en el barrio de Salamanca, una mañana cualquiera de otoño, pudiera marcar el principio del fin de todo. Aquel día, el café humeaba en mis manos y los árboles dejaban caer sus hojas con una calma que no presagiaba nada. Pero bastó una frase para que todo cambiara. Necesito que seduzcas a mi mujer. Andrés no entendió al principio. Parpadeó. Luego sonrió con la media ironía de quien cree que le están contando una broma. ¿Perdón? Lo que oyes, repitió con voz baja y firme su amigo de toda la vida, Constantino, el mismo con el que compartía confidencias desde el instituto, el que le había robado a Tatiana sin querer. Andrés dejó la taza sobre el plato con un leve clac, que rompió el murmullo de la calle. No respondió de inmediato. «Cost, ¿te has vuelto loco?» «Escúchame antes de juzgar», pidió él. El sol bañaba la acera, pero entre ellos había sombra. «Llevo 2 años con otra. Fue un accidente al principio. Luego pasión. Y ahora, sentimientos». «¿Quién?» «Cristina. ¿La conoces?» «De la empresa de transporte». Andrés sintió un golpe en el pecho. «¿Cristina? ¿La del departamento logístico? ¿Tú estás de broma?» «No». «¿Y Tatiana?» «Lleváis más de 20 años juntos. ¿Tienes hijos con ella? Una empresa. Una vida. Precisamente por eso. No puedo arriesgarlo todo. Firmamos un contrato matrimonial. Si ella pide el divorcio, yo me quedo con todo. Si lo pido yo, pierdo la mitad. Todo lo que he construido. No puedes estar hablando en serio. Quiero que ella me deje. Quiero que tenga un motivo. Tú puedes dárselo». Andrés sintió náuseas. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? ¿Usar mis sentimientos para manipularla? Sé que la quisiste. Tal vez aún la quieres. Y sé que nunca hiciste nada por respeto. Por eso eres la persona que puede hacerlo con tacto. Que puede hacer que esto duela menos. El mundo se encogió. Tatiana. La mujer a la que Andrés había amado desde que eran adolescentes. A la que había dejado ir sin luchar. Porque ella eligió a Cost. Esto no es solo inmoral. Es cruel. No quiero hacerle daño. Solo salir sin guerra. Evitar un escándalo. Preservar lo que tenemos. Y que ella se marche en paz. Andrés cerró los ojos. Tatiana era luz. Era la única mujer por la que nunca pudo pasar página. Y si me niego, me divorciaré igual. Pero será su infierno. Público. Desgarrador. El silencio se hizo espeso. Andrés escuchaba sus propios latidos como tambores. Quiso decir que no. Quiso levantarse. Pero las palabras salieron solas. Lo haré. Pero solo por ella. Una semana después, Constantino voló a Budapest por negocios. Tatiana no sospechó nada. Su marido le pidió que ayudara en la oficina mientras él estaba fuera. Solo unas horas al día, amor. Hay auditoría, clientes, cosas técnicas. Andrés te lo explicará todo. Ella aceptó. Siempre había sido la que sostenía los hilos invisibles. El lunes por la mañana, entró por primera vez en la oficina en años. Todo era vidrio y acero, luz filtrada por estores beige. Andrés la recibió con una sonrisa que intentaba ocultar el temblor en sus dedos. ¿Así que aquí se esconden los genios del papeleo?, bromeó ella. Los mejores del mundo, respondió él. Ella rió. Era la misma risa de siempre. ¿Y cómo piensas agradecerme esta tortura? Con una cena. Tatiana lo miró de reojo. Había algo distinto en sus ojos. ¿Habrá ensalada de calamares? Y un vino que hará que quieras olvidar el papeleo. Entonces acepto. Y así empezó. Como un juego inofensivo. Como una escena sin guión. Pero mientras ella sonreía, Andrés sentía como su alma se retorcía. No era una estrategia. No era un plan. Era ella. Ella real, viva, presente. La cena fue en un restaurante en Chamberí. Luces cálidas, jazz suave, vino blanco frío. ¿Recuerdas cuando nos bañamos en el pantano de Volarque y me rescataste de una medusa que no existía? Claro. Pensé que si no te salvaba, no me hablarías nunca más. Tenías miedo, pero no por la medusa. Sino por mí. Porque yo podía morder si me enfadaba. Se rieron. Andrés quiso detener el tiempo. Luego escogiste a Cost. Tatiana bajó la mirada. Éramos niños. Tú dijiste algo que me dolió. ¿El qué?
Dijiste que no te gustaban las chicas rellenitas. Que parecían dejadas. Andrés palideció. No hablaba de ti. Fui idiota. Yo lloré 2 semanas. Y luego él estaba ahí. Un silencio más largo que la noche cayó entre ellos. ¿Todavía lo amas? Tatiana tardó en responder. Sí. Tal vez no como antes. Pero sí. Y Andrés sintió que algo dentro se rompía. Gracias por tu sinceridad. No quiero que tengas falsas esperanzas. Y sí, susurró ella, si él me engañara, ¿debería perdonarle? Él tragó saliva. El dilema era insoportable. Depende. De cuánto amor quede. De cuánto remordimiento haya. Ella lo miró. Algo en su rostro cambió. ¿Tú sabes algo? Andrés desvió la mirada. No. Solo deseo que nadie te dañe. Ella asintió. Pero su intuición ya había despertado. Y él lo supo. Aquella noche Andrés no durmió. El dilema era total. Si seguía el plan, la perdía. Si lo rompía, traicionaba a su mejor amigo. Pero había una tercera opción. Decirle la verdad. Al día siguiente todo parecía igual en la oficina, pero para Andrés nada lo era. Tatiana entró como siempre con su bolso colgado del antebrazo y una carpeta en la mano, saludó a los compañeros, le sonrió a él como si nada, y eso fue lo que más le dolió, que ella no sospechara ni una chispa de la red que se tendía bajo sus pies. Andrés apenas pudo concentrarse, la voz de Constantino resonaba en su cabeza, el plan, el motivo, la justificación, pero todo aquello se deshacía cada vez que Tatiana lo miraba con esa mezcla de confianza y calidez. A media mañana ella se acercó con un par de informes. ¿Tienes un minuto? Claro, respondió él, intentando que no se le notara el temblor en la voz. Se sentaron frente al ordenador codo con codo, y mientras repasaban las hojas, el perfume de Tatiana lo envolvía como un eco del pasado. De pronto, ella lo miró fijamente. ¿Te pasa algo? Estás muy callado hoy. Andrés respiró hondo, tragó saliva. Nada importante. No dormí bien, supongo. Tatiana asintió, pero lo observó un segundo más de lo necesario. Luego volvió a los papeles. Cuando quieras hablar, sabes que puedes contar conmigo. Esa frase lo golpeó. Porque justo eso era lo que él ya no podía hacer. Contar con ella como antes, como amiga, como confidente. Ahora él era el traidor que callaba lo esencial. Por la tarde quedaron de nuevo para cenar. Esta vez fue algo más sencillo, una terraza en lavapiés, luces colgantes, tapas compartidas y risas que fluían con facilidad. Tatiana se mostraba relajada, hablaba de sus hijos, de sus plantas, de lo que echaba de menos pintar. Andrés la escuchaba embobado. No sabía en qué momento exacto había dejado de actuar y había empezado a sentir que eso era real. Que él quería esas cenas, esas charlas, esa versión de Tatiana que volvía a ser ella misma fuera del matrimonio. Pero justo cuando parecía que el hechizo funcionaba, ella dijo algo que lo paralizó. ¿Sabes qué me inquieta? Llevo días con una sensación extraña, como si hubiera algo que se me escapa, algo que está delante pero no lo veo. Andrés bajó la mirada. ¿Qué tipo de sensación? No lo sé. Como si alguien me ocultara algo importante. Como si el suelo se moviese bajo mis pies, pero nadie dijera nada. Fue un instante, pero él supo que estaba a punto de estallar. De confesarlo todo. Pero se contuvo. No aún. No allí. No así. Esa noche volvió a casa solo, con el corazón ardiendo y el alma hecha jirones. Abrió una botella de vino que no le apetecía y se sentó en el sofá sin encender la luz. Escuchó los mensajes de voz de Constantino, todos llenos de impaciencia. ¿Cómo va? ¿Ella te sigue el juego? ¿Crees que lo hará pronto? Andrés no contestó. Solo cerró los ojos y deseó poder rebobinar el tiempo. Al día siguiente se repitió la rutina. Tatiana llegó, trajeron café, hablaron de facturas. Pero él ya no podía más. Sentía que cada minuto que pasaba sin decir la verdad era una puñalada contra ella, contra sí mismo. Al mediodía, mientras ella hablaba por teléfono en la sala de reuniones, Andrés se levantó, caminó al ventanal del pasillo y se quedó allí mirando Madrid, tan inmensa y tan indiferente. Se preguntó cuántas personas estarían ese mismo día atrapadas entre lo correcto y lo justo, entre la lealtad y el amor. En ese momento Tatiana apareció a su lado con expresión curiosa. ¿Estás bien? No, respondió él sin pensar. Ella frunció el ceño. ¿Quieres salir un momento a despejarte? Andrés dudó, pero asintió. Fueron a un parque cercano, se sentaron en un banco bajo un olivo. La ciudad sonaba lejos. Él sabía que si no lo hacía ahora, no lo haría nunca. Tatiana, tengo que decirte algo, empezó.
Ella lo miró con atención, sin interrumpir. Es sobre tu marido. Sobre Cost. Ella no dijo nada, pero su expresión se endureció. Andrés tragó saliva. Él tiene una relación con otra mujer. Desde hace 2 años. Con Cristina. Ella se quedó inmóvil, como si su cuerpo hubiese decidido desconectarse del mundo. Eso no es todo, añadió él. Antes de irse a Budapest, me pidió algo. Que me acercara a ti. Que provocara una historia entre nosotros. Para que tú pidieras el divorcio. Para no perder la mitad del patrimonio. Tatiana giró la cabeza muy despacio. ¿Estás diciendo que todo esto, huí yo? Al principio sí. Era su plan. Pero luego todo cambió. Yo no pude. No quise. Porque te quiero. Porque no eres un instrumento. Porque vales demasiado. Ella cerró los ojos. El parque desapareció. El sol también. Todo se volvió bruma. Andrés quiso tocar su mano, pero no se atrevió. Perdóname. Por no haber hablado antes. Por haber dudado. Por haber sido parte, aunque fuera un segundo, de algo tan sucio. Tatiana abrió los ojos. En ellos no había lágrimas. Solo una quietud antigua, de esas que preceden a los terremotos. Necesito irme, dijo. Y se levantó. Andrés no intentó detenerla. Solo la vio alejarse con la certeza de que hiciera lo que hiciera después, ya nada sería como antes. Al volver a la oficina, Tatiana no habló con nadie. Tomó sus cosas, pidió a la secretaria una copia de los documentos de la empresa y salió sin mirar atrás. Esa noche no durmió. Releyó mensajes, repasó llamadas, cruzó recuerdos. Y supo que su mundo no se había desmoronado por una infidelidad. Sino por la frialdad del cálculo. Por la forma en que alguien que decía amarla, la vendió por una cifra. Tatiana pasó la mañana encerrada en casa con las persianas a medio bajar y el teléfono apagado, no lloró, no gritó, no rompió nada, simplemente caminó por el salón en círculos como si buscara en las paredes una explicación que no llegaba. El reloj marcaba las 11:22 cuando abrió el cajón del mueble del pasillo. Allí estaba, el contrato matrimonial que firmaron hacía 5 años con esa absurda idea de protegerse. Ella lo hojeó despacio, buscando las cláusulas, las condiciones, las trampas y entonces lo vio claro. Constantino había calculado todo excepto una cosa, su carácter. La mujer que él recordaba ya no existía. Tatiana se había pasado demasiados años sonriendo cuando no quería, aguantando desplantes, creyendo que lo hacía por la familia, por los hijos, por la paz, pero aquella paz había sido una ilusión y ahora estaba rota, y ella ya no tenía miedo de romper también con todo lo demás. A mediodía pidió cita con su abogado de confianza, un hombre serio que la había ayudado una vez en un conflicto de herencia, el mismo que le había dicho entonces: Tatiana, tú no eres débil, solo te han hecho creer que lo eres. Cuando le abrió la puerta se limitó a decir: ha llegado el momento, quiero divorciarme, y luego añadió: y quiero hacerlo bien, sin escándalos, pero con dignidad. Le explicó todo, desde la traición de Cristina hasta la propuesta de Constantino a Andrés, y él escuchó en silencio, tomando notas, asintiendo con el ceño fruncido. Al terminar, sacó una carpeta, algunos papeles, y dijo con calma: podemos iniciar hoy mismo el procedimiento. Tengo forma de rastrear parte de los activos que han sido transferidos a través de la empresa. Si él intentó blindarse, se le escapó un detalle importante. Tú también eres socia. Esa tarde, mientras el sol caía sobre las calles de Madrid, Tatiana firmó la solicitud de divorcio y preparó la notificación para enviar a la oficina central de la empresa, todo con una serenidad que la sorprendía. Al volver a casa no encendió la luz, solo se sentó frente al ventanal con una taza de té entre las manos y observó cómo las farolas parpadeaban como si también ellas tuvieran algo que decir. El móvil vibró, era Constantino. Llego mañana, tengo ganas de verte. Tengo 1000 cosas que contarte, te echo de menos. Tatiana no respondió, no le debía explicaciones. Lo que venía ya no era un ajuste de cuentas, era una recuperación de sí misma. Al día siguiente se levantó temprano, se arregló con ese aire práctico que la caracterizaba, preparó una lista de cosas por hacer y dejó en la cocina un sobre con una copia del contrato matrimonial y una breve nota escrita a mano: no me rompiste, solo me despertaste. Esa tarde él llegó, más moreno, más relajado, con una bolsa de regalos de aeropuerto y su sonrisa de siempre. ¿Dónde están los niños?, preguntó entrando en casa de mis padres. Esta noche quiero hablar contigo, ven a la cocina. Allí sobre la mesa lo esperaba el sobre y junto a él, Tatiana de pie, erguida como si llevara meses preparándose para ese momento. ¿Qué es esto?, preguntó él al ver los documentos. Es nuestra realidad, sé lo de Cristina, sé lo de tu plan con Andrés, sé todo. Constantino palideció, buscó una excusa, un chiste, una manera de quitarle hierro, pero ella no le dio espacio. No me mires como si no supieras de qué hablo. Tengo los mensajes, las pruebas, y tengo algo más importante, tengo claridad. Yo confié en ti, te creí cuando dijiste que era para siempre, y tú me trataste como una variable, como un riesgo, como un obstáculo. Él intentó
Tomarle la mano, pero ella retrocedió. No, no vas a tocarme como si aún tuvieras derecho, porque no lo tienes, porque tú vendiste nuestra historia, no por amor, ni por error, sino por beneficio, por codicia, y eso, Constantino, no se perdona. Él intentó cambiar de tono, hablarle suave, prometerle acuerdos, proteger su imagen, pero ella ya no era la misma. Quiero que salgas de esta casa hoy mismo, y quiero que sepas que no te odio, pero tampoco te respeto, el respeto se pierde una sola vez y tú cavaste tu tumba con cada decisión, cada mentira. Esa noche él se fue sin mirar atrás, sin su reloj favorito, sin su ropa planchada, sin el respaldo de la mujer que durante años lo sostuvo incluso cuando no lo merecía. Tatiana no lloró, cerró la puerta, bajó el pestillo y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control, y no porque ganara, sino porque ya no necesitaba ganarlo todo, solo quería paz. Esa noche no durmió sola, pero tampoco con nadie, durmió consigo misma. Con la conciencia tranquila y un corazón herido pero entero, al día siguiente volvió a la oficina no como esposa del jefe, sino como socia. Entró con la cabeza alta y pidió una reunión urgente con el departamento legal. Andrés la vio desde lejos y supo que algo había cambiado. Ella ya no era la mujer que él había conocido de joven, ni la madre que intentaba conciliar, ni siquiera la amiga que reía con sus chistes tontos. Ahora era otra, una versión más nítida de sí misma, una que no pedía permiso para existir. Cuando él se acercó para saludarla, ella simplemente dijo, gracias por decirme la verdad, y siguió su camino, sin rencor, sin reproches, con esa dignidad silenciosa que deja sin palabras. Tatiana no volvió a casa esa noche, se quedó en un pequeño hotel de Malasaña, uno de esos con escaleras de madera antigua y olor a café tostado por la mañana. No era huida, era distancia, necesitaba espacio entre ella y lo que acababa de dinamitar. Al mirar su reflejo en el espejo del baño no se vio derrotada ni tampoco fuerte, se vio viva, por fin sin el guión que había recitado durante años. Se duchó largo rato hasta que el agua caliente le quemó la piel como si quisiera borrar con vapor los últimos 27 años. Después bajó a la cafetería del hotel, pidió una tostada con aceite y tomate, y al probar el primer bocado sintió que tenía hambre, hambre de sí misma, de decidir sin permiso, de respirar sin miedo a desagradar. Revisó su móvil por primera vez en horas, decenas de mensajes de Constantino, algunos blandos, otros confusos, uno incluso suplicante. No los abrió, no quería oír su voz ni leer su tono, no todavía. Luego vio uno de Andrés, no sé si quieres saberlo, pero estoy aquí si lo necesitas sin condiciones. No respondió, pero se quedó mirándolo, como si ese mensaje fuera una lámpara encendida en medio del apagón. Pasaron 2 días sin que ella volviera a la oficina ni contestara llamadas. El tercer día, cuando volvió, lo hizo vestida con un pantalón blanco y una camisa azul claro, sin maquillaje, sin anillos, solo con una carpeta de cartón bajo el brazo y una decisión ya tomada. Saludó al portero con una sonrisa discreta y cruzó el hall con paso firme. Al llegar a su despacho se encontró con una flor sobre la mesa, una rosa blanca en un vaso de cristal con una nota pequeña. No necesitas volver a florecer, porque nunca dejaste de ser raíz. No firmaba nadie, pero supo que era de Andrés. No dijo nada. Simplemente colocó la flor junto al monitor y encendió el ordenador. Durante las siguientes horas trabajó en silencio, revisó balances, firmó trámites, corrigió informes. Era como si cada clic del ratón fuera una puntada para remendarse por dentro. Al mediodía Andrés se acercó con 2 cafés, y una mirada de esas que no presionan pero tampoco se van. ¿Puedo?, preguntó él desde la puerta. Claro, dijo ella sin mirarlo aún. Él se sentó frente a ella, dejó el café a un lado y esperó. No tienes que decir nada, añadió. Lo sé, respondió Tatiana por fin, pero igual quiero decirlo, estoy cansada de callarme, suspiró. Cerró el portátil y lo miró a los ojos. No sé qué parte de todo esto me duele más, si la traición, la manipulación, o la idea de que él creyera que podía decidir por mí como si fuera una ficha de ajedrez. Andrés asintió en silencio. Siempre supe que había distancia entre nosotros, que lo nuestro se había convertido en rutina, pero aún así, esto ha sido una bofetada, como si me hubieran dicho, ni siquiera mereces una separación digna, solo un plan. Su voz tembló apenas, pero se sostuvo. Y tú fuiste valiente y también fuiste parte y no te juzgo por eso, te juzgo por haber parado a tiempo. Él bajó la mirada. No me siento valiente, me siento sucio, pero necesitaba que lo supieras. Ella apoyó la barbilla en la mano y lo observó un largo rato. ¿Sabes lo que pensé cuando me contaste todo? Que había algo roto en mí, algo que me hacía repetir la historia de mujeres que se quedan, que aguantan, que perdonan, pero no, lo que se rompió no fui yo, fue la imagen que tenía de mi vida. Lo que me mantenía quieta era la mentira, no el amor. Andrés tragó saliva, quiso decir algo, pero ella levantó la mano. No busco compasión, ni justicia poética, solo libertad. No sé qué voy a hacer mañana, ni si volveré a enamorarme, ni si volveré a confiar en alguien, pero sí sé que no quiero volver a ser la mujer que pregunta, ¿qué hice mal? Porque esta vez no hice nada mal. Andrés asintió con un respeto profundo, como quien está delante de algo sagrado. Te admiro, más de lo que crees. No me admires, acompáñame si puedes, pero sin romanticismos, sin expectativas. Solo como alguien que ve y no aparta la mirada. Él sonrió sin sonrisa, con los ojos, con la postura. Estoy aquí, sin guión, sin plan, sin condiciones. Ella volvió al trabajo sin más palabras, pero por dentro algo se había aflojado, como si la herida ya no supurara.
Tanto como si pudiera por fin mirarse sin vergüenza, esa noche volvió al hotel, cenó sola y luego salió a caminar por la Gran Vía, se detuvo frente a un escaparate donde había un cartel que decía: rebajas, todo lo viejo fuera, haz sitio para lo nuevo. Y sin querer, sonrió por dentro. No todo se había roto, solo lo que ya no servía. El viernes por la mañana Tatiana se despertó antes de que sonara el móvil. La habitación del hotel estaba en penumbra y el mundo aún no había empezado su ruido habitual. Se levantó despacio, fue al baño, se mojó el rostro con agua fría y se miró al espejo. Esta vez no buscaba rastros de tristeza ni señales de agotamiento, buscaba algo más profundo, el pulso de quien ha tocado fondo y ha decidido subir. Eligió ropa sencilla, recogió su pelo en una coleta suelta y bajó a la calle con el paso de alguien que sabe a dónde no quiere volver. Al llegar a la oficina encontró un sobre en su bandeja de entrada. Era del departamento legal, la notificación formal del inicio del proceso de divorcio. Lo tomó con calma, lo leyó, firmó donde tocaba y lo dejó sobre el escritorio sin dramatismos. Luego encendió su ordenador y abrió una carpeta nueva en el escritorio. La tituló Comienzo, no venganza, no reconstrucción, simplemente comienzo. A mediodía Andrés apareció en la puerta con 2 bocadillos envueltos en papel craft y una botella de agua con gas. No es vino, pero es lo más burbujeante que encontré, dijo con media sonrisa. Tatiana se rió por primera vez en días, esa risa real, sin armadura, sin cálculo. Comieron juntos en la sala de descanso mientras hablaban de cosas que no dolían, la infancia, los trenes antiguos, las películas que nunca acabaron de ver. En un momento él le preguntó: ¿recuerdas cuando íbamos a la piscina de Moratalaz y tú te reías tan fuerte que todos miraban? Ella asintió. Recuerdo que me daba igual, porque tú te reías conmigo, no de mí. Fue como un hilo invisible que les cosía otra vez las orillas. Por la tarde Tatiana recibió un mensaje inesperado, era de Cristina: ¿podemos hablar algún día? Solo tú y yo, sin reproches. Tatiana se quedó un momento inmóvil, pensó en responder, pero no lo hizo. No aún, había heridas que necesitaban aire antes de palabras. Al salir de la oficina decidió no volver al hotel, tomó un taxi hasta su antiguo piso, el que había alquilado antes de casarse. Seguía vacío pero aún tenía las llaves. Al entrar lo invadió un olor a cerrado, a eco, a pasado en pausa, pero también sintió paz, como si aquel lugar fuera una cápsula donde podía encontrarse sin ojos ajenos. Limpió un poco, ventiló las ventanas y luego se tumbó en el suelo del salón, sin alfombra, sin muebles, solo el suelo frío y el techo blanco. Respiró hondo sin necesidad de agradar, de justificar, de explicar. La noche cayó sin prisa. No cenó, no tenía hambre de comida, tenía hambre de verdad. Al día siguiente fue a ver a sus padres, hacía semanas que no los visitaba. Su madre la abrazó sin preguntar y su padre le ofreció un café en silencio, como siempre hacía cuando no sabía cómo consolar. Pasaron la tarde en el jardín hablando de tomates, de política, de cosas pequeñas, pero necesarias. Al irse, su madre la miró a los ojos y dijo: te prefiero así, dolida pero entera, que sonriente pero apagada. Esa frase se le quedó clavada como un ancla suave. Al volver al piso vacío, Tatiana encontró en el buzón un sobre más, esta vez manuscrito, sin sello, sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Era de Constantino. Una carta escrita a mano con esa caligrafía ordenada que ella conocía tan bien. Decía cosas como: me equivoqué, no supe verte, lo hice por miedo, no por maldad, y también: ojalá pudieras odiarme, sería más fácil. Tatiana leyó cada línea sin ira, sin llanto, y al terminar simplemente quemó la carta sobre el fregadero con una cerilla, no por odio, sino por limpieza, por higiene emocional. Al lunes siguiente volvió a la oficina y pidió una reunión con los inversores principales. Presentó un plan de transición para dejar sus funciones directivas y quedarse solo como asesora temporal. Explicó que necesitaba cerrar una etapa y empezar otra. Algunos la miraron con duda, otros con respeto. Nadie se atrevió a contradecir su mirada, esa que solo tienen quienes ya han atravesado el fuego. Al salir del edificio se topó con Andrés en la entrada. Él la observó en silencio, luego dijo: ¿te vas? De aquí sí, pero no de todo, solo necesito volver a escucharme sin ruido. Él asintió. ¿Puedo verte? Cuando esté lista. Ahora no sabría quedarte. Ella lo miró largo, luego le puso la mano en el hombro. Gracias por no huir, por quedarte incluso cuando sabías que no iba a elegirte. Andrés bajó la cabeza. A veces quedarse es la única forma de amar sin imponer. Tatiana sonrió leve, luego se marchó caminando calle abajo con la sensación de que por fin, la grieta se había vuelto puerta, y que por esa grieta, empezaba a entrar la luz. Tatiana se alejó de Madrid sin avisar, sin escribir mensajes de despedida ni dejar notas. Reservó una casa rural en la sierra, en Rascafría, junto al río Lozoya, donde los árboles aún susurraban como en su infancia y el aire era tan limpio que dolía en los pulmones. Llevaba una mochila pequeña, un abrigo, su cuaderno y un libro que no pensaba leer. No quería distracciones, solo silencio, solo espacio. El primer día no habló con nadie, caminó por los senderos del bosque con las manos en los bolsillos y los recuerdos golpeándole la nuca como ramas secas. El segundo día escribió durante horas, palabras que no iba a publicar, que no iba a mostrar, solo para vaciar, frases como: no fui yo la que falló y el amor no justifica el desprecio. El tercer día se sentó junto al río y lloró sin lágrimas, un llanto seco, profundo, que nacía del estómago y le dejaba el cuerpo agotado. Por la noche recibió un mensaje inesperado. No era de Andrés ni de Constantino, era de su hijo mayor.
Alejandro tenía 20 años, estudiaba arquitectura en Valencia. Mamá, ¿todo está bien? Leyó la frase 10 veces antes de responder. Estoy respirando, eso es suficiente por ahora. Él no insistió. Ella lo agradeció, sabía que los hijos, incluso los adultos, sienten cuando algo se rompe en casa, y también sabía que no podía protegerlos de todo. Al día siguiente, caminando hacia el mirador del monasterio del Paular, vio una figura conocida a lo lejos, un abrigo gris, un termo en la mano, unos ojos que no había olvidado. Era Andrés. No dijo nada al acercarse, solo se sentó a su lado en silencio y le ofreció un café caliente. Ella dudó, pero lo aceptó. Tomaron sorbos sin hablar, mirando el valle, hasta que él dijo: perdón por aparecer así, no quería invadir, solo quería estar cerca por sí. Tatiana cerró los ojos. Lo sé, no me molesta, solo me duele, porque estar contigo es fácil y eso me asusta. Él asintió. No vine a pedirte nada, ni a cambiar tu rumbo, solo a decirte que no tienes que pasar esto sola. Ella suspiró. ¿Sabes qué fue lo peor de todo? No la infidelidad, no la manipulación, sino darme cuenta de que pasé años haciendo pequeños sacrificios para que no se rompiera algo que él ya había roto por dentro. Andrés la miró con ese respeto que no pesa. Tú diste lo que tenías, él eligió no verlo. Eso no es tu culpa. Ella se inclinó un poco, apoyó la cabeza en su hombro y se quedó así un rato, sin hablar, sin justificar, solo estando. Cuando volvió a levantar la vista ya era de noche, las luces del pueblo parpadeaban abajo como estrellas. ¿Cansadas, te quedarás? Preguntó ella. Solo si tú quieres. No sé qué quiero, susurró ella. Pero no quiero estar sola esta noche. Durmieron en la misma casa, en habitaciones separadas, sin tocarse, sin promesas, solo con la tranquilidad de saberse cuidados. Al despertar ella le preparó café con leche y tostadas con mantequilla. Él puso música suave, una playlist de jazz español que ella no conocía. En un momento se rieron por algo tonto, una broma sobre el pan demasiado tostado, y en esa risa ligera, Tatiana sintió algo nuevo, no ilusión, no deseo, algo más sencillo. La posibilidad de no hundirse. Salieron a caminar por el bosque con bufandas hasta la nariz y guantes de lana. Andrés hablaba poco, y eso le gustaba, porque no necesitaba que llenara el silencio. Solo que no huyera de él, pero justo cuando parecía que todo empezaba a calmarse, cuando la piel ya no dolía al pensar en el pasado, Tatiana recibió una llamada que no esperaba. Era Cristina, la otra mujer, la sombra que había estado presente en cada paso de esa ruptura. Dudó en contestar, pero lo hizo. Su voz era suave, temblorosa. Tatiana, gracias por atenderme, solo necesito decirte algo. Tatiana no respondió. Sé que no tengo derecho a pedir nada, ni siquiera comprensión. Pero quiero que sepas que yo no sabía lo que él estaba planeando. Al principio pensé que era una separación, que estabais rotos, que no había engaño. Luego me enteré de lo de Andrés, de su propuesta, y me di cuenta de que yo también fui usada, como tú. Tal vez menos, pero usada al fin. Tatiana apretó los dientes. ¿Y ahora qué quieres? Nada, solo que sepas que también lo dejé hace una semana. No lo aguanté, no era por ti, ni por moral, era por mí, porque vivir en la mentira es agotador. Tatiana se quedó en silencio. Gracias por decírmelo, dijo por fin. Colgó. Y se quedó mirando el móvil con una extraña mezcla de alivio y asco. Se sentó en la cama, cerró los ojos, y pensó en todo lo que había callado durante años por no herir, por no romper, por no incomodar, y supo que ese tiempo había terminado. Ya no iba a suavizarlas aristas de la verdad, ya no iba a sacrificarse para que otros no se sintieran culpables, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre, verdaderamente libre, incluso del perdón. Tatiana se quedó en la casa rural 2 días más, no por necesidad, sino por elección, como quien decide demorarse en un lugar donde por fin respira. Pasó las mañanas escribiendo sin intención de publicar nada, solo para registrar lo vivido. Como si dejar constancia fuera una forma de sanar. Una tarde bajó al río con una manta y se tumbó bajo los árboles sin pensar en nada, sin planear, sin anticipar. El viento le revolvía el pelo y ella simplemente cerraba los ojos. Cuando Andrés le propuso volver a Madrid juntos, ella no respondió enseguida, no porque no supiera lo que sentía, sino porque por fin había aprendido a no decir, sí, por costumbre, quiero volver, pero sola, dijo al final. Él no discutió. Solo asintió con ese tipo de comprensión que no pide explicaciones. Al día siguiente ella cogió el tren de cercanías y regresó a la ciudad con la mochila ligera. Al bajarse en Atocha el bullicio ya no la abrumó, caminó hasta su antiguo piso. El de antes de casarse, lo alquiló de nuevo, lo amuebló a su ritmo sin pretensiones, con libros, plantas y una cafetera buena. Volvió a pintar, retomó cursos de cerámica, se reencontró con amigas que había dejado de ver durante años por priorizar a todos menos a sí misma. No hablaba mucho del divorcio, no porque quisiera ocultarlo, sino porque ya no necesitaba justificar su nueva vida. Constantino no volvió a escribirle, ella no lo buscó, el silencio fue su último acuerdo. Con Andrés hablaron de vez en cuando, mensajes tranquilos. Alguna llamada suelta, él no presionaba, no insistía, y eso lo hacía distinto a todos. En diciembre Tatiana viajó sola a Lisboa, se sentó frente al Tajo y escribió una carta que nunca envió. Empezaba así: querida yo, no hiciste nada mal por confiar, pero hiciste todo bien por dejar de confiar cuando dolía. Cuando volvió a Madrid se sintió en casa, no porque alguien la esperara, sino porque por fin se esperaba a sí misma. Una tarde al salir del supermercado, lo vio Andrés esperándola junto
A la puerta con una bolsa de tela y esa mirada suave de quien no necesita decir mucho. He pensado en ti, dijo él sin rodeos, y yo, respondió ella sin disfrazarlo. Caminaron juntos hasta su portal sin planearlo, hablaron del invierno, del trabajo, de las pequeñas cosas. Cuando llegaron a la puerta ella no lo invitó a subir, solo lo miró. ¿Te gustaría caminar conmigo este domingo? No como antes, no para consolarme sino para compartir. Andrés sonrió. Nada me gustaría más. El domingo caminaron por el retiro sin prisas, se detuvieron frente a los cipreses recortados con forma de espiral. Se rieron como dos adolescentes que no se deben nada, ni el pasado, ni el futuro, solo el presente. Al sentarse en un banco ella apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos. No era amor urgente ni romance de novela, era otra cosa, algo más real, más sereno, como si la vida por fin le dijera. Ahora sí, meses después Tatiana siguió su camino sin ruido, dejó el consejo de administración, montó una consultoría pequeña con otra mujer que también había salido de un matrimonio gris. Ayudaban a emprendedoras, daban talleres de independencia financiera, no hablaban de venganza, hablaban de claridad, de saber decir que no, de sostenerse. A veces le preguntaban si había vuelto a enamorarse y ella decía: me estoy enamorando de mi vida, con eso me basta. Andrés aparecía cada tanto. Nunca invadía, pero siempre estaba. Una noche de primavera, mientras caminaban por el barrio de las Letras, él le dijo: nunca esperé que me eligieras, solo soñaba con que fueras feliz, y ella respondió: he aprendido a elegirme primero. Y si después aún queda espacio, te invito a quedarte. Él no contestó, solo le tomó la mano con ese gesto que no necesita promesas. El pasado seguía allí, pero ya no pesaba, ya no dictaba el ritmo, ya no nublaba el presente. Tatiana no olvidó, no cerró en falso. No fingió que nada pasó, pero tampoco permitió que la definiera el daño, y en medio de todo, de la traición, del cansancio, del derrumbe, Tatiana volvió a caminar erguida, volvió a confiar en sus pasos, volvió a respirar hondo frente al espejo sin temblar. Y eso también era amor, el más difícil, el más verdadero, el que se construye con cicatrices limpias. Por eso cuando alguien le preguntó un día cómo había sobrevivido, ella respondió sin dramatismo: no sobreviví. Florecí.